Dios les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones para todos. Vamos a grabar el episodio 32 con un tema, hermanos, muy importante. Porque, bueno, como estoy atento a todo lo que, sobre todo en internet, en YouTube, he visto programas por teólogos donde hablan del abismo, pero no explican qué hay en el abismo y por qué fue creado. Como también en el infierno hay muchas dudas. Y bueno, ni hablar del lugar de reposo o paraíso o seno de Abraham, porque, bueno, los teólogos dicen que los que murieron están en el cielo, ¿ya? Entonces, hermanos, vamos a tomar como fundamento, allí en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo, creo que es versículo 14, ¿ya? Sí, Isaías capítulo 5, pero vamos a leer, porque ahí dice algo bien interesante en el versículo 14. Por eso ensanchó su interior el infierno y sin medida extendió su boca. En algún momento de los tiempos del Antiguo Testamento, Dios agrandó el infierno, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Ya? Vamos a leer lo que dice del versículo 8 al versículo 16, 8, 9 versículos. Y ahí vamos a entender por qué Dios ensanchó, agrandó el infierno. Por eso dice que ensanchó su interior el infierno y sin medida extendió su boca. Hermanos, yo digo infierno porque esta Biblia, que ya está muy viejita, muy gastada, la letra es muy chiquitita, es la Biblia 1909 escrita en español. Y en el Antiguo Testamento habla de infierno y en el Nuevo Testamento habla también de infierno, y eso fue cambiado en 1960 cuando se hizo la Biblia Reina Valera. Cambiaron la palabra en el Antiguo Testamento, cambiaron la palabra Seol por infierno, y en el Nuevo Testamento en vez de infierno pusieron Hades. Y resulta, hermanos, que ni en hebreo o arameo, ni Seol ni Hades significa infierno. Solamente algo así como lugares o región de los muertos, pero no infierno, ¿ya? Entonces, como siguiendo la enseñanza de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, por eso yo al leer esta parte digo infierno. Pero el tema es ¿por qué fue primero que nada agrandado el infierno? Versículo 8 de Isaías 5 dice: ay de los que juntan casa a casa, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer
de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Dios, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Dios de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado en justicias. Hasta ahí, versículo 16. O sea, queda claro, hermanos, que por culpa del pecado, ¿ya? Dios tuvo que agrandar el infierno. En algún momento, ¿ya? Tal vez en los tiempos tal vez en el diluvio, porque en el diluvio, miren, los 40 días que llovió, Dios transformó la tierra, porque la lavó. Y en esa transformación, hermanos, Dios ensanchó, creó el infierno, ya había sido creado antes, pero ensanchó su interior y su boca, ¿ya? Y si consideramos, hermanos, que más o menos casi ya cercano a los 5.800, 5.900 años, desde el diluvio para acá, por lo tanto, ¿cuántos millones de hombres han muerto y van por el pecado? Su alma va al infierno. Hermanos, tenemos el infierno. Miren, hermanos, yo doy gracias a Dios porque hace 23 años y medio, esto fue el 2002, abril del 2002. Yo estaba en ese año, hermanos, terminando los 7 años del proceso que me hizo pasar Dios, cuyo primer año, que fue cuando me vine para acá, yo venía 10 meses sin trabajo, ¿ya? Me vine con mi esposa y mi hijo colgado de la pura fe, aquí a San Antonio. Entonces, amados hermanos, por lo tanto, tengo claro que esos 7 años empezaron el año 95. Fue el 23 de noviembre empezó mi proceso. Los 7 años terminaban en noviembre del 2002. Y unos meses antes, en abril, Dios recién me dio a saber que mi proceso duraba 7 años, una semana. Porque de hecho, en la visión, un hermano me comenta, conversando así con él donde me encuentro, y me dice que él no pensaba que eran tanto tiempo mi proceso, lo que yo estaba pasando. Pero yo le digo, sí, pero no importa porque este es el último día.
Bendito Dios. Bíblicamente, hermanos, una semana simboliza 7 años. No se olvide usted en el libro de Daniel la profecía de las 70 semanas, que fueron 490 años. Por lo tanto, hermanos, en abril del 2002, ¿ya? Dios me dio en visión a conocer 3 lugares, ¿ya? El infierno, el abismo, en la situación en que yo estuve, a mi izquierda el infierno, frente a mí el abismo y a mi derecha el seno de Abraham, o lugar de reposo, o paraíso, como se quiera interpretar. Y amados hermanos, en el capítulo 16 de Lucas está la historia que Cristo dio a saber a los discípulos, pero no la escribió ni Mateo, ni Juan, ni Marcos, sino que la escribió Lucas, que no fue discípulo presencial de Cristo. Él vino después. Pero Dios en el propósito permitió que Lucas escribiera esta historia. Y sucede, hermanos, que Jesús cuenta lo siguiente, y voy a leer el pasaje para que se entienda bien. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hermano, el seno de Abraham no es en el cielo. El seno de Abraham está a la derecha del abismo, el infierno, el abismo, y a la derecha está el seno de Abraham. ¿Ya? Lo mismo que se llama lugar de reposo o paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Hasta ahí vamos a. Amados hermanos, aquí la palabra cima
al referirse al abismo, está escrito con S. La misma palabra escrita con C significa altura. Escrita con S significa profundidad. Yo puedo decir en la cima de la montaña, lo estoy diciendo con C. Puedo decir en la cima de la quebrada, y estoy diciendo cima con S, estoy diciendo profundidad. Y ese lugar, hermanos, es el abismo. ¿Ya? Ese lugar, hermanos, fueron creados, aún ya existía Adán. Lo que pasa, hermanos, que el tiempo que estuvo Adán en el paraíso, hasta que desobedeció, ese tiempo no está contado. Y como lo he dicho en otros episodios, en otros capítulos, Abraham pudo haber estado en el paraíso con Eva. Meses, años, siglos y hasta varios miles de años. Más Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque no se olvide, hermanos, que en Ezequiel 30, 31, allí habla de que Satanás estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. E incluso dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero no como Satanás, cuando era el ángel predilecto de Dios. ¿Ya? Por eso él podía. Y por eso es que usó al dragón para hablarle a Eva, que es la serpiente antigua. Hay muchos teólogos, hermanos, que hablan de la serpiente, incluso unos apóstatas hablan de la generación de la serpiente que todavía existe en la tierra, hermanos. O sea que en el diluvio, o sea que Noé, Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, más Noé, que eran los 4 hombres, o uno de ellos era hijo de la serpiente, porque como entonces la generación de la serpiente hasta hoy está, hermanos, son las cosas que, por eso, hermanos, por amor a Dios y por amor a esta bendita palabra de Dios y por amor a todo lo que de Dios he recibido, es que aborrezco, hermanos, por amor a la palabra, no por odio humano, aborrezco la teología y considero a todos los teólogos como instrumentos de Satanás, porque no han entendido, hermanos, los acontecimientos, y como son altivos, soberbios, y se creen dueños de la Biblia, al final, hermanos, muchas veces en sus estudios solamente hablan estupideces y tienen engañado a mucho pueblo de Dios, porque desgraciadamente hay mucho, la mayoría de los cristianos se han volcado a seguir a los teólogos. Y todo cristiano, obispos, pastores y hermanos que se han volcado a seguir a un teólogo, su nombre fue borrado del libro de la vida, del libro del Cordero. Bendito Dios, y eso significa que no van a haber salvación. Cristo no viene a buscar ni a teólogos ni a sus seguidores. Cristo viene a buscar un pueblo, gloria a Dios, sin mancha y con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, que significa el pecado, la desobediencia. Eso significa, hermanos, ¿ya? Las ropas blancas. Bendito Dios. Entonces, hermanos, cuando el alma era el alma de Abraham. Ahora, este pasaje, hermano, nos enseña el conocimiento del alma, porque no era el mendigo el cuerpo del mendigo, hermano, al morir, a lo mejor fue tirado, sepultado en cualquier parte. Después murió el rico, claro, con todos los honores y tumbas especiales. Pero el rico, por sus hechos, su alma fue al infierno, aquí abajo. Y murió, habiendo muerto primero Lázaro, su alma fue llevada al seno de Abraham. ¿Por qué se le llama seno de Abraham?
Porque cuando Cristo, hermano, en las horas de su muerte en la cruz, descendió a las profundidades como Él lo había así prometido, Cristo les predicó primero que todo a todas las almas que estaban ahí en el infierno. Y en el lugar de reposo, o seno de Abraham, ¿por qué se llama seno de Abraham? Porque las almas no dormían, estaban conscientes. Y en el fondo, hermano, era como eso, por eso el apóstol Pablo escribe que llevó cautiva la cautividad. Lo que significa, hermanos, que era como estar cautivos. Por eso se produce el diálogo entre el alma del rico en el infierno con el alma de Abraham, que era el que recibía las almas de los que estaban ahí en el lugar de reposo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Abraham, por decisión de Dios, Dios constituyó a Abraham Padre terrenal, símbolo de Dios el Padre celestial. Por eso él al morir fue puesto para recibir las almas de los que iban muriendo y alcanzaban salvación. ¿Ya? Entonces por eso se produce el diálogo. Y Abraham le dice al alma del rico que una gran cima está puesta entre ellos y no puede pasar nadie ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y esa cima, hermanos, es el abismo. Lo que yo vi, hermanos, en el infierno, porque todo eso es una gran caverna, ¿ya? Donde están los tres lugares. De acuerdo a la posición en que yo estuve, a mi izquierda estaba el infierno. Era una gran caverna, ¿ya? Y el fuego sí no estaba de orilla a orilla, estaba un poco en el centro de todo eso, pero igual algunos kilómetros de porte. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Ahí había fuego. Sí. Yo vi una que otra alma ahí porque el propósito de Dios no era mostrarme quiénes estaban en el infierno, sino mostrarme el infierno mismo. Pero alrededor de la llama, ¿ya? Había espacio que no era fuego, unos cuantos metros alrededor. Hermanos, el centro del infierno es de tormento, pero el alrededor es las orillas, digámoslo así, de esa gran... Porque el infierno, hermano, tiene kilómetros de porte, ¿ya? Por lo tanto, ahí en medio de la llama están los que están en tormento, como lo estaba el alma del rico. Pero alrededor de ellos están los que han ido a ese lugar, pero no están condenados como lo están los pecadores. Y eso, hermano, está explicado en el Salmo 9. ¿Ya? Mire lo que dice Salmo 9, 17. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Bendito Dios. No, los malos serán trasladados al infierno. Entonces, hermanos, hay gente que no ha ido al lugar de reposo, que se acá abajo a dormir. Y en el juicio final, después del milenio, ahí es cuando se va a cumplir lo que Cristo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre pusimos las manos en los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿ya? En tu nombre
y él les dice que él les dirá obradores de maldad a las tinieblas de más afuera. También en otro pasaje dice que vendrá el día en que le dirá: tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me cubristeis, preso y en la cárcel me visitasteis. Y muchos me dirán: Señor, ¿cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. O sea, en el juicio final, hermanos, Dios en su misericordia y en su rectitud va a perdonar a muchos de los que al morir su alma estuvo en el infierno, pero no en medio del fuego, sino en esa zona alrededores, ¿ya? Eso es lo que la Iglesia Católica le llama, bueno, le da un nombre, que es donde pagan por los pecados. No, hermano, ¿ya? Ellos su alma fue testigo de lo que hay en el infierno, pero no estuvieron en el medio del fuego. ¿Por qué? Porque en el juicio final Dios va a tener misericordia y va a perdonar. ¿Por qué? Por las buenas obras, ¿ya? Por eso el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré las obras por la fe. O sea, ahora, hermanos, hasta el arrebatamiento, la salvación es por hacer la voluntad, como lo dijo Cristo, por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero en el juicio final, muchos van a recibir el perdón por sus buenas obras. Porque siempre, hermano, siempre. Yo conocí gente, hermano, como fui nacido, criado en el campo, gracias a Dios, conocí gente muy buena, muy dadivosa, que nunca le negaron nada a nadie, pero nunca conocieron a Cristo. Esa gente, hermano, al morir, no va a ir al medio, al fuego, sino en sus alrededores. Y ahí van a estar y van a resucitar, no cuando Cristo venga, después del milenio van a resucitar y van a alcanzar el perdón, porque fueron buenas personas. Y ahí se va a cumplir eso de que enseñó Cristo: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, preso y enfermo, me visitaste, ¿ya? Y manda alguno: ¿cuándo te vi así, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste, ¿ya? Entonces, hermanos, volviendo al tema del infierno, el abismo y el lugar de reposo. Esa es la misión que cumple el infierno, ¿ya? Ya leímos donde dice que los malos serán trasladados al infierno, ¿ya? Y más todo hermanos, el que conoce esta palabra y la cambia, la transforma, ¿ya? No hace lo que la palabra dice, sino que ha cambiado la doctrina del Evangelio. Están en grandes problemas, hermano, en grandes problemas, porque los juicios de Dios. Si el Dios del Antiguo Testamento, hermano, es el que creó la doctrina del Evangelio, se la entregó a Cristo, y Cristo se la entregó primero al pueblo de Israel y después al pueblo gentil, que somos nosotros. Entonces, hermano, los juicios de Dios, claro, Cristo ha sido lleno de amor y misericordia, y Dios Padre también, pero considere, hay un versículo que ha sido muy poco tomado en cuenta, que dice: Dios es amor y fuego consumidor. Porque muchos predican del amor de Dios. Yo he escuchado, hermanos, hoy que estuvo lindo el mensaje el domingo, Dios nos habló de que Él nos ama. Pero, hermano,
Si es lindo predicar del amor de Dios, pero también hay que predicar del pecado. ¿Ya? Porque hay iglesias, hermanos, que hay mucho pecado. ¿Ya? Y nadie predica del pecado porque los predicadores, la mayoría, hermanos, han estado, pues están en adulterio, el pastor mismo. Y eso pasa, hermano. ¿Ya? Si aquí en San Antonio, en la iglesia que yo estuve del año de septiembre del 96 hasta octubre del 2000, en donde el Señor me puso en esa iglesia, a esa iglesia, hermano, no voy a decir en qué lugar está, pero el sobrenombre que tenía era el crucero del amor. Imagínense, hermano, cuánto pecado, mucho, adulterio, pecado, adulterio, fornicación, hipocresía, ¿ya? Y tremendo, hermano. Entonces, el abismo, hermanos, ya quedó claro que en el infierno, en el fuego mismo están las almas de los grandes pecadores. Pero alrededor del fuego hay un espacio en contorno donde hace mucho calor, pero es distinto a estar metido en el fuego. Y las almas de ellos son las que Dios perdonará después del milenio en el juicio final. Ahora, el abismo. En la rebelión de Luzbel, o Lucifer, según el idioma con que se lea, en la rebelión, cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, por castigo, y como Satanás estaba enamorado, digámoslo así, del Edén, y porque estuvo muchas veces ahí, como el ángel más especial que había creado Dios, sucede, hermanos, que allí Dios creó el abismo. Lo que yo vi, hermanos, en la visión, porque la vi hacia adelante, ¿ya? Adelante de mí. Una grieta, la profundidad no pude verla. Muy profunda, tal vez varios kilómetros. Y en esa y debe tener un ancho tal vez 15, 20, 25, a lo mejor 30, no sé. Pero debe ser por lo menos entre 20 a 30 metros, tal vez 15, 20, 30 metros de ancho. Esa grieta, hermanos, llamada el abismo, es muy profunda. ¿Con qué propósito lo creó Dios? El propósito, hermano, está explicado en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí el apóstol da a conocer del infierno porque el calor que se siente, hermanos, en el abismo es bastante. ¿Ya? Es parte del infierno, pero no está en el centro del fuego. Entiéndase eso. Dios creó el infierno, hermanos, creó el abismo, porque allí están presos los cuerpos reales de los demonios. Hermanos, por revelación de Dios puedo decirlo. Son 70.000 millones de demonios los que se rebelaron contra Dios. 1/3 de su creación. Dios creó, hermanos, 210.000 millones de ángeles
empezando por, ya había creado al ángel más especial y más poderoso de todos, cuyo nombre fue Luzbel o Lucifer, y de ahí empezó la creación. Creó a 3 arcángeles superiores a todos: Gabriel, Miguel y el tercero, cuyo nombre Dios lo borró. Cuando se rebeló Luzbel contra Dios y por castigo quedó convertido en Satanás, el diablo, él tocó de los 3 arcángeles más poderosos. Dios se quedó con Gabriel y Miguel, y el tercero pasó a formar parte del ejército de Luzbel, ya convertido en Satanás. Entonces, por lo tanto, imagínense, hermano, 70.000 millones. Hermano, cuando Dios me mostró el 15 de septiembre del 96, así una semana que yo llegué el sábado 7 aquí a San Antonio, a la semana siguiente, en la noche, en visión de sueño, Dios me mostró la realidad espiritual de San Antonio. En mi vida he visto tantos demonios. La visión era como si hubiese sido un sábado al mediodía. Vehículos donde está la escala, de ahí hasta la plaza, por Pedro Montt. Ahí empieza Pedro Montt. Termina Balmaceda y ahí empieza Pedro Montt. A este lado está la calle cortita esa, y acá el supermercado Carrera, y al frente lo que antes era el Johnson y que ahora es un mall chino. Hermanos, el ángel del Señor que iba caminando a mi derecha por la vereda norte, donde estaba Rimaxel en esos años, acá en San Antonio, una tienda que era de Nelson Rumat, el ángel del Señor me iba mostrando coristas, tanto hombres como mujeres, y con demonios dentro de su cuerpo, porque yo veía la ropa con la que andaban vestidos, fuese blusa o chaleco, pero también veía hacia adentro del cuerpo. Y por lo tanto, de repente hay una mujer o un hombre con 1, 2, algunos con 3 demonios dentro de su cuerpo, distintas formas. Y el ángel del Señor me decía: mira, ese que está ahí toca el banjo o la guitarra en el coro de la iglesia donde se congrega. Mírala como está, o mira cómo está, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba en adulterio, ¿ya? O en fornicación. Me mostró incluso, hermano, predicadores, pastores, con demonios en su cuerpo que estaban, hermanos, ahí. Yo no identificaba rostros, porque la intención no era darme a conocer la persona exacta, sino en lo general, ¿ya? Entonces, y nunca antes ni después he visto tantos demonios como en esa. Hermanos, millones volaban de distintas formas. Los más grandes parecidos a los chimpancés, ¿ya? Y los más chicos así, de un porte así, incluso como ogros, algunos, distintos, parecidos a los murciélagos, como pájaros feos, asquerosos, en forma de rana, con alas. Bueno, distintas formas, hermano. Y entonces, para que vea, yo debo haber visto, no sé, 1000 o algunos miles de, tal vez, hermano, 1000 millones de demonios en total. O tal vez 500, no sé, pero eran multitudes, ¿ya? ¿Por qué tanto demonio en San Antonio? Como el ángel del Señor me lo dijo al llegar a la plaza. San Antonio es la ciudad más poseída por demonios de este país, porque Satanás sabe que aquí comienza el juicio de la iglesia. Y ya eso me lo dijo en la plaza de San Antonio. Bueno, uno dice plaza, pero es en la plazuela, ¿ya? Por lo tanto,
todos esos decenas de millones de demonios, su cuerpo real está prisionero en el abismo. Ese es el motivo por el cual el abismo existe. Y allí están, y eso es lo que explica el apóstol Pedro, ¿ya? ¿Ya? Donde leí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eso es el abismo donde están, hermanos. Por eso Dios creó el abismo. Allí están. Ahora, los demonios, hermanos, tienen, como fueron ángeles de Dios, ¿ya? Tienen la facultad de que, digo facultad, puede ser otro el nombre, pero de que el espíritu de ellos puede abandonar el cuerpo, ¿ya? Por eso, hermano, no es fácil ver un demonio. En San Antonio es la ciudad más poseída por demonios del mundo, pero usted difícilmente, pero hay mucha gente, por eso hay la droga, homosexualidad, el pecado. San Antonio es el índice más alto de enfermos de SIDA. Eso lo supe el año 98, 99, por ahí. Me lo dijo una persona que trabajaba en el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, hermanos, es terrible en San Antonio. Por eso, hermanos, hay tanta maldad, tanto pecado. Porque, y ni hablar de, hermanos, de cómo está el Evangelio. En este momento, la mayoría de los que están ejerciendo el pastorado no han sido puestos por el Señor. Muchos hicieron un curso en Santiago y llegaron acá, y otros ni siquiera hicieron un curso, sino que llegaron aquí y están tratando aún de ser pastor, porque es una condición de vida, hermanos, fácil, una forma fácil de vida. Entonces, hermanos, también en el libro de Judas, en el capítulo 6, no, en el versículo 6, porque Judas no tiene capítulo, solamente con una carta corta, es un puro capítulo. Entonces se dice en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esta es la versión más original de lo que es el abismo. Aquí no dice infierno. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Gloria a Dios. Eso está en Judas, versículo 6. Entonces, amados hermanos, ese es el motivo por el cual existe el lugar ese llamado el abismo, porque fue creado exclusivamente para allí están presos los cuerpos reales de los demonios. Los demonios, hermanos, pueden abandonar su cuerpo en unas horas y volver, y trabajan en la superficie de la tierra de acuerdo al plan de Satanás, ¿ya? Y vuelven un poco, incluso, hermanos, demonios poderosos que pueden tomar forma de hombre, incluso de mujer, para engañar al hombre. Los extraterrestres, hermanos, aprovecho de decirlo, son demonios que no vienen de ningún lugar del espacio. Son manifestaciones de demonios, ¿ya? Yo tengo un familiar, hermano, es mujer, que le tocó en Santiago atender a alguien que se presentó como extraterrestre. Porque mi cuñado fue engañado, hermano, mi concuñado. El marido de ella
porque ella, hermanos, es una de las hermanas mayores de mi esposa. Y él llegó el día sábado a las 9 de la mañana, tomó desayuno, almorzó, 11, cena, alojó. El día domingo, desayuno, almuerzo, y a las 4 de la tarde se fue. Supuestamente su nombre era Arthur. ¿Ya? Él le dijo a mi cuñado, le cambió, le transformó todo. Y le dijo que solo 1/3 de la Biblia era verdad. Que las guerras nunca, el pueblo de Israel era guerreado, la guerra de David, que todo eso era falso. ¿Por qué, hermano? Yo he sentido, hermano, de hacer un capítulo especial respecto al universo. Y ahí yo esto lo he dado a conocer en otros pasajes, pero voy a hacer un tema, hermano, un episodio donde voy a dar a conocer por qué no hay más seres humanos en el universo. Entonces, hermanito, está claro, el abismo existe porque Dios lo creó y allí están prisioneros los cuerpos de los demonios. ¿Ya? Independientemente que hay una profecía que va a caer un meteorito y va a huir y va a hacer mucho daño en la tierra. Eso va a ser después del arrebatamiento, en los tiempos próximos al arrebatamiento, después del arrebatamiento, y va a abrir el pozo del abismo, ¿ya? Y van a salir muchos, y van a hacerle mucho daño a la gente, especies de caballos alados, posiblemente con aguijones, y bueno, son demonios, hermanos, que van a aprovechar que con la caída de ese objeto van a poder salir, pero el poder de Dios luego los va a volver a su lugar. Amados hermanos, entonces está el infierno. Desde el punto de vista que yo estoy aquí y como yo lo vi, a mi izquierda el infierno, al centro el abismo, cuyo propósito de Dios fue, ahí están prisioneros los cuerpos de los demonios, y a la derecha debe haber, hermanos, ya, unos tal vez 100 metros entre el infierno y el lugar de reposo, 100, 200 metros. Por eso se produce, hermano, el diálogo entre el alma del rico y el alma de Lázaro, y el alma de Abraham. Ahora, Cristo, en las horas que estuvo, en las horas que después de resucitar, el día viernes, el día sábado, ¿ya? No, perdón, el día... sí, bien digo, porque Cristo, o sea, resucitó, hermano, pero no a la superficie de la tierra. Él fue sepultado, hermanos, ¿ya? Y algunas horas después Él resucitó y no afloró a la superficie, sino que bajó a las profundidades con la misma imagen que tomó al resucitar, como Él se presentó en la transfiguración, un cuerpo resplandeciente. Entonces, hermanos, con esa imagen Él descendió a las profundidades. Y allí se cumplió, hermano, lo he dicho en otras veces, pero se cumplió lo que Cristo mismo había anunciado. En San Juan, por ahí capítulo 6, 8, por ahí Jesús dice, Abraham se gozó que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. ¿Cuándo Abraham se gozó de ver a Cristo si Abraham había existido como 1900 años antes? ¿Cuándo? Cuando Cristo bajó a las profundidades. Y dice que les predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ya? Los que en otro tiempo habían desobedecido, ¿ya?
Eso está en... Judas lo explica también, hermano. ¿Ya? Entonces, ahí Cristo, además les predicó a los tal vez muchos millones que murieron en el diluvio, Él se dio a conocer que Él era el Salvador del mundo. ¿Y por qué habían muerto tantos en el diluvio? Más muchos de los que estaban en el infierno no guardaron la ley. ¿Ya? Ya en ese momento, por aproximadamente 1900 años. Entonces, hermanos, por lo tanto, queda claro el propósito del abismo. Ahora, el lugar de reposo, lo que aquí se lee, el seno de Abraham, Cristo al estar ahí determinó, hermanos, resucitó a los que tenía que resucitar. Entre ellos los 144.000 que son las primicias, como lo enseña el apóstol Pablo. Y determinó que los que quedaban ahí en el lugar de reposo o paraíso, duermen a partir de ahí. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad, porque Cristo eliminó, hermanos, ya no quedó nadie consciente en el lugar de reposo. ¿Ya? A partir de ese momento duermen hasta su próxima venida. Entonces, hermanito, no es que estén en el cielo, si esa es la mentira más grande, hermano, producto de los teólogos. Porque los teólogos, hermanos, inventaron y predican, incluso todavía dicen, los que están en el cielo, y la Biblia en ninguna parte. Hermano, posiblemente en el diluvio, o antes del diluvio, en algún momento, el lugar de el Edén, esa tierra, hermano, Dios la llevó a las profundidades. A mí, hermano, no tengo respuesta de Dios, pero me llama mucho la atención la forma que tiene el mar muerto. Porque en el lado sur ahí hay como una especie de cintura y hay una estrechez, como una cintura, y después hay mar. La profundidad del mar muerto son algo más de 400 metros. ¿Ya? Es muy posible. No lo sé si fue antes del diluvio. El Edén, hermanos, Dios a lo mejor provocó algún terremoto y el Edén fue llevado a las profundidades para ahí quedar establecido como un lugar donde, porque incluso por eso Cristo, al que perdonó en la cruz, le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese lugar se sigue llamando paraíso, pero es donde llegan las almas de los que alcanzan salvación. Si las almas, por eso, hermanos, a mí me duele el corazón de ver cómo ensucian las enseñanzas de Cristo. Por eso habrá resurrección de muertos, hermanos, sino que si los salvados no están en el cielo. Ese es el engaño, y por eso, hermano, por esas mentiras, es que los teólogos, la mano de Dios caerá sobre ellos. El mismo, uno de los teólogos más vistos, Armando Elducin, hermano, un pastor y teólogo mexicano. Él fue pastor en México, pero la vanidad lo consumió y quiso ser teólogo. Estudió 6 años para ser doctor en teología. Pero además estudió hebreo y arameo. O sea, es muy sabio. Si eso no lo discuto. Pero él sigue hablando, hermano, de rapto.
porque tiene mucha sabiduría, pero no tiene conocimiento de Dios, y eso es lo que lo dice en Isaías, donde el pasaje que leí, hermanos. ¿Ya? ¿Ya? El versículo 13, 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó en su interior el infierno, y sin medida extendió su boca. Bendito Dios. Hermano Alducin sigue hablando de rapto, porque él se presenta como siervo de Dios, pero es solamente un instrumento de Satanás con mucha sabiduría, porque cambia esta bendita enseñanza de Jesucristo. Y el que cambia, hermano, lo que aquí está establecido, por lo tanto, instrumento de Satanás es. Si un día el infierno, hermano, va a estar lleno de teólogos, pero la gloria de Dios va a estar llena de hombres simples, sencillos, humildes. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Santo eres, oh Dios. Dios no va a permitir, hermano, que el hombre ensucie su verdad. Si la doctrina del Evangelio la creó Dios Padre, se le entregó a Cristo y Cristo lo trajo. Por eso Cristo enseña, la palabra que yo os doy no es mía, en varias partes enseña de que Dios, si no dice, y es lo que el Padre me ha dado, bendito Dios. Entonces, amados hermanos, qué terrible, hermanos, meterse 2/3 de la Biblia en la cabeza, en la memoria, para después ir al infierno, por no ver en el fondo, hermano, y en los programas que presentan en YouTube, en su canal, dice, la revelación profética. No es revelación, hermanos, porque no tienen revelación de Dios. ¿Por qué? Porque como que dice, porque por cuanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Hermano, lo que Dios da es conocimiento, la revelación de Dios es conocimiento. ¿Ya? Por eso el apóstol Santiago, allá en Santiago capítulo 3, dice que la sabiduría del hombre es terrenal, animal, diabólica. ¿Ya? Capítulo 3, 15 del libro del apóstol Santiago dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría de los teólogos, hermano. Es terrenal, animal, diabólica. ¿Por qué? ¿Por qué es terrenal? Porque es de la tierra. Lo de Dios es conocimiento celestial. ¿Ya? Terrenal, ¿por qué animal? Porque el hombre sin el conocimiento de Dios es como un animalito. Y los teólogos, hermanos, su sabiduría es como se le fue dada por Satanás. Por lo tanto, no es conocimiento de Dios. Por eso cambian todas las enseñanzas de Cristo. Bendito Dios. Entonces, amado hermano, amadas hermanas, pastores, si hay alguien que pueda ver este video en unos días más. Esa es la verdad. Ahí está, hermanos, el lugar de reposo. El infierno, está el abismo, y a la derecha enseguida está el lugar de reposo. ¿Ya?
donde están las almas de los hermanos que duermen. Por eso Cristo, en los próximos años, viene a buscar su pueblo. Es mentira que los muertos vienen con Cristo, no, hermano. No, los muertos están aquí bajo la tierra, en algún lugar. Lo que de Cristo para atrás se llamaba el seno de Abraham. ¿Ya? Por eso Cristo en la cruz, al que perdonó, porque habían dos malhechores, uno a cada lado de Cristo, y se burlaban. Uno le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el que estaba al otro lado le dijo: en verdad nosotros estamos pagando nuestras propias culpas o hechos. Y se volvió y miró a Cristo: mas este es inocente. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso fue el día viernes, en la tarde, porque Cristo, no está claro la fecha, qué hora era cuando murió. Se dice que como a las 3, 4 de la tarde. De ahí después el cuerpo fue bajado y sepultado, y ahí después, de la tumba resucitó. Por eso el día sábado no podían ir a la tumba porque era prohibido por la ley. Fueron el día domingo y encontraron la tumba abierta y no había nadie en la tumba. No estaba el cuerpo de Cristo, solamente estaba el manto con el cual fue cubierto. Y es el manto que fue encontrado hace muchos siglos y ha sido muy estudiado, ¿ya? Llamado el manto sagrado, bendito Dios, que ha sido muy estudiado en Turín y en otros lugares. Bendito Dios. Entonces, hermanos, ese es el tema principal. He visto varios hermanos, he visto varios estudios de teólogos que hablan del abismo, pero nadie da a conocer que ahí están presos el cuerpo real de los demonios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, su mente, no tiene el Espíritu Santo. Si ese es el tema, hermanos. Por eso no analizan la enseñanza ni de Pablo, ni del apóstol Pedro, ni del apóstol Juan, ni del apóstol Santiago. ¿Ya? Por eso ellos no pueden, porque el espíritu del anticristo es el que está en ellos, en todos los teólogos. Si Armando Alducin, ¿por qué habla de rapto y no de arrebatamiento? Si el Cristo y el apóstol Pablo hablan de arrebatamiento, ¿por qué él habla de rapto? Porque el propósito del pueblo cristiano, a través de los instrumentos que él levantó, y esos son los teólogos, hermanos. Lo que es Cristo en San Mateo 24 dice que se levantarán falsos cristos, falsos maestros. Ahí tiene, hermano. Y si usted está siguiendo a un teólogo, pastor o hermano, diácono, predicador, hermano, deje de seguir a un teólogo y siga a Cristo, porque si Cristo viene, hermano, más tardar, tal vez 10, 15, 20 años más. Y en la venida Cristo no va a llevar a ninguno que siga a los teólogos. Y usted, pastor, usted, hermano, se va a quedar. Y no va a tener una segunda oportunidad, porque eso es otra mentira. ¿Ya? Cristo enseña que ahí se cierran las puertas de la salvación. Será levantado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nunca más habrá evangelio sobre la tierra. Muchos se van a quedar, muchos obispos, muchos pastores, y van a tratar de seguir adelante, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que sostiene la obra del Evangelio. Y como no van a tener el apoyo de Dios a través del Espíritu Santo, Satanás va a hacer lo que quiera con ellos, pues, hermano. ¿Ya? Entonces, que esto, hermano, quede, esta es lo que de Dios he recibido. Esa es mi bendición. Esto no es algo que yo me lo imaginé, es lo que de Dios he recibido. Y Dios, hermano, en el año 2002, cuando luego de darme a saber que mi proceso era una semana y ese era el último día, de ahí fui transportado, hermano, a las profundidades.
Incluso, hermano, conocí a tal vez Satanás, un ángel, no sé quién era, con imagen de un animal con cuernos. Posiblemente el anticristo, no lo sé. O el Satanás mismo. Bendito Dios. Así que, hermanos, esa es la verdad. No mi verdad, lo que de Dios he recibido. Yo, hermano, mire, traté de dibujar, no soy un experto en dibujo, traté de comprar unas cartulinas blancas, quise dibujar, pero no me resultó y dije yo, bueno, no importa, porque no importa, el motivo es no lo que yo muestre, sino lo que enseñe, lo que dé a conocer de lo que de Dios he recibido. Eso es lo importante. En forma sencilla, en forma simple, sencilla, pero esa es la verdad. Doy gracias a Dios por haber dado a conocer esto, ¿ya? Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fraternal en el amor del Señor para todos ustedes, hermanos y hermanas. Y que Dios les bendiga ricamente, ahora y siempre. Amén.